A ver, ya, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Ya, ya hemos visto a grandes rasgos el desarrollo de la cultura griega, ¿correcto? Es en todo caso una de las culturas que hasta el momento mantiene su influencia, ¿ok? Sin embargo, también hay otra que desarrolló un extenso imperio. Y esa es la cultura romana, que es la que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a hacer un poquito sobre Roma. Eh, ¿En dónde se ubica? Se ubica en lo que se llama la península itálica. Italia posee un relieve accidentado debido a la presencia de los montes apeninos. La península itálica comprende tres regiones: la Italia continental, situada en los Alpes y los Apeninos, antiguamente se le llamaba la Galia Cisalpina. La Italia peninsular, parte central, posee la forma alargada, y en este caso la Italia insular, conformada por las islas de Cerdeña, de Córcega y de Sicilia. Okay, vamos a ver con el mapa actual. Ya cuando siempre te hablen o nos hablen en ese caso de la Italia continental, estamos hablando de la que está ubicada dentro del continente, ¿ok? Que es más que todo el área del norte. ¿Ya? Eso es la Italia continental. La Italia peninsular es en ese caso ese territorio cuyos, en cuyos lados está rodeado por mar, ¿ok? Y la Italia insular son en este caso el conjunto de islas, ¿ok? Que están muy cercanos en este caso al área esa continental o a la península. En el caso de la Italia insular está formada por tres islas: las islas de Cerdeña, de Córcega y de Sicilia, ¿ok? Esta era más o menos como geográficamente podemos entender como la península itálica. Los límites en este caso son por el norte los Alpes, por el sur el mar Mediterráneo, el este el mar Adriático y el oeste el mar Tirreno. En cuanto a sus orígenes, los primeros pobladores que llegaron a la península itálica lo hicieron aproximadamente en el año 1200 a.C. Eran pueblos como los latinos, los sabinos o los samnitas, quienes luchaban entre sí para obtener el control del territorio. Más adelante, los etruscos se establecieron en el norte de Italia, aproximadamente en el año 1000 a.C. Practicaban el culto a los muertos y a la adivinación por medio de la observación de aves. En el año 800 a.C., los griegos se establecen en el sur de Italia formando colonias. Si vemos más o menos su evolución histórica, aquí hay un buen gráfico, ¿no? Que nos da una idea de cómo ha sido la evolución del Imperio Romano. Primero como monarquía, posteriormente como se formaron como una república, y finalmente en este caso se cantaron un imperio, ¿ok? Roma es fundada en el año 753 a.C. por los hermanos Rómulo y Remo, en el monte Palatino a orillas del río Tíber. Según la leyenda,
¿no? de Rómulo y Remo, los romanos descendían de Eneas, que es un héroe troyano. Al final de la guerra, Eneas buscó refugio en Lacio, donde su hijo Ascanio fundó el reino de Alba Longa. Más adelante, Procas, hijo de Ascanio, tiene dos hijos, Númitor y Amulio. El rey Númitor fue destronado por su hermano Amulio. Númitor tenía una hija llamada Rea Silva, a la que su tío Amulio obligó a hacerse sacerdotisa del dios Marte. Marte y Rea Silva tuvieron dos hijos llamados Rómulo y Remo. Para evitar que los gemelos recién nacidos lo destronen, Amulio ordenó que los arrojaran al río Tíber en una cesta. Pero la cuna ancló al pie del Palatino y fueron encontrados por una loba y más adelante por el pastor Fausto. Este los recogió y los crió. Ya mayores descubrieron su origen y castigaron a Amulio, restituyendo a su abuelo Númitor. Logrando su objetivo, se dirigieron a la región de las 7 colinas, donde Rómulo fundó Roma, matando así a su hermano rey. La monarquía romana duró aproximadamente de los años 753 a.C. hasta el año de 509 a.C. Este fue un periodo gobernado por 7 reyes pertenecientes a 2 dinastías. Primero la dinastía latina, ¿no?, que se inició con Rómulo entre los años 753 al 716 a.C. Fundó Roma e implantó un sistema monárquico, o sea, en este caso el rey era la máxima autoridad. Debido a la escasez de mujeres, él realizó el rapto a las Sabinas. Creó el Senado, que era el concilio donde se reunían los jefes de las principales familias. Un día desapareció. Se cuenta al respecto que su padre, el dios Marte, se lo llevó al cielo. Los romanos lo convirtieron en el dios Quirín. El Numa Puntilio, que en este caso gobernó entre los años 715 hasta el 673 a.C. Es un sacerdote sabino. Asume el trono debido a que la ciudad era religiosa. Crea el calendario de 12 meses y divide el día en fastos para realizar actividades legislativas en 245 días y nefastos para realizar las actividades religiosas, que eran un total de 109 días. El Tulio Hostilio, que gobernó entre los años 672 a.C. al año 640, era un rey guerrero, elegido por el Senado. Inició la conquista del Alba Longa y convirtió a Roma en la primera potencia del Asia. Ancomarcio gobernó entre los años 640 al año 616 a.C. Descendiente sabino, nieto de Numa Pompilio, construyó el primer puerto sobre el Tíber. Fundó el puerto de Ostia. Organizó las instituciones religiosas y es el iniciador de los principales colegios sacerdotales, como por ejemplo vestales, pontífices, flamines y augures. En cuanto a la dinastía etrusca, que fue la otra dinastía que gobernó, en este caso, el Imperio Romano, ¿no?, de la sociedad romana, en el caso de los etruscos influyeron mucho en el avance cultural romano. El iniciador de esta dinastía etrusca fue Tarquino el Antiguo, que gobernó entre los años 616 hasta el 578 a.C. Primer rey etrusco, manda construir la Cloaca Máxima, el templo de Júpiter y el Circo Máximo. Para debilitar la influencia patricia, aumentó a 300 el número de senadores. Servio Tulio, que gobernó entre los años 578 al 534 a.C., fue el rey más querido de Roma después de Rómulo. Realizó el primer censo con el objetivo de conocer
la riqueza de la población. A partir de ello, separó a la población en 7 clases, de acuerdo a su riqueza. Fue asesinado por los hijos de Tarquino el Antiguo. Tarquino el Soberbio, que en este caso gobernó entre los años 534 a.C. hasta el 510 a.C. Fue un rey odiado debido a la tiranía que ejercía. Despreciaba el Senado, despreciaba las costumbres de los ancianos y contentaba al pueblo con aventuras militares. Debido a la violación de Lucrecia, su esposa, era una esposa de un destacado ciudadano, el Senado inicia una revuelta en contra de su gobierno. En el año 510, Bruto declaró abolida la monarquía e instaura una república. Dispuso que el rey y su familia fueran desterrados de Roma. Más adelante, los hijos de Tarquino fueron asesinados debido a que pretendían conquistar Roma con la ayuda de los etruscos, ¿no? Entonces, estas fueron las dos primeras fases del Imperio Romano, ¿ok? Una fase primero monárquica, como hemos visto, y después pasa a una etapa de la república, ¿ok? Y bueno, de ahí se forma el imperio que posteriormente abarcaría o tendría una máxima influencia en la mayor parte de Europa, ¿no? Tanto es así que que luego, pasado varios años de la etapa imperial, el Imperio Romano se divide, se fracciona en 2 áreas, ¿no? Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. Ya eso marcaba prácticamente el fin del Imperio Romano, que posteriormente serían conquistados por los pueblos bárbaros, ¿ya? Pero para comenzar, en todo caso, tener una idea, ¿no? Estamos abarcando las principales sociedades antiguas, ¿no? Hemos comenzado con las sociedades del Asia Menor, ¿ya? Egipto, Mesopotamia, Fenicia, ¿no? Posteriormente los babilonios, y hemos pasado ya en este caso, a imperios europeos, ¿no? En los cuales tenemos a Grecia y ahora en este caso a Roma. ¿Okay? Siempre hay que recordar, el origen de Roma, en este caso la ubicación en sí, es la península itálica, ¿ok? De ahí es donde luego, en este caso, se expande a grandes partes de Europa central, ¿ok? Siempre hay que recordar, en el caso de la península itálica comprende 3 regiones. La Italia continental, que está más situada al norte, ¿ok? En los Alpes y los Apeninos. La península, que es la parte central que posee una forma alargada, ¿ok? Es la que parece una bota, ¿ok? Toda esa parte es la Italia peninsular. Y la Italia insular es la que está conformada por islas, ¿ok? Entre las cuales tenemos a Cerdeña, Córcega y Sicilia. En cuanto a los límites de la península itálica, son por el norte, limita con los Alpes, en el sur con el mar Mediterráneo, al este con el mar Adriático y al oeste con el mar Tirreno. ¿Okay? En cuanto a su origen, hay que recordar, ¿no? Los pobladores de la península itálica llegaron aproximadamente en el año 1200 a.C. Eran pueblos como los latinos, los sabinos, los samnitas. Estos luchaban entre sí para obtener el control. Más adelante, los etruscos se establecieron en el norte de Italia, aproximadamente en el año 1000 a.C. Practicaban el culto a los muertos y la adivinación por medio de la observación de las aves. En el año 800 a.C., los griegos se establecen en el sur de Italia formando colonias. De alguna manera siempre han estado unidas ambas civilizaciones, tanto los romanos como los griegos. Por eso que no sorprende que posteriormente, cuando ya el Imperio Romano se fortifica
y se expande, ¿no? Ellos lo que hacen es asimilar la cultura que ya en este caso venían formando los griegos. Y lo vamos a ver, no sé si en este año o en los siguientes, por ejemplo, las similitudes en cuanto a la cultura de ambas civilizaciones. En la literatura, en la filosofía, mantienen los mismos rasgos y sobre todo en este caso lo termina por, lo mejora, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se destaca en estas civilizaciones, ¿no? En cuanto al origen, el primer monarca romano, que es Rómulo, tiene una leyenda, ¿ok? En la leyenda se decía que los romanos descendían de Eneas. Eneas fue un troyano. Al final de la guerra, ¿no? Eneas se busca refugio en Lacio, donde su hijo Ascanio fundó el reino de Agalonga. Pero más adelante, Procas, que es el hijo de Ascanio, tiene dos hijos, Númitor y Amulio. El rey Númitor es destronado por Amulio, pero Amulio tenía una hija llamada Rea Silva, a la que su tío Amulio obligó a hacerse sacerdotisa del dios Marte. Entonces Marte, este dios Marte y Rea Silva tuvieron dos hijos llamados Rómulo y Remo. Para evitar en este caso que los gemelos recién nacidos los destronen, Amulio en este caso ordenó que los arrojaran al río Tíber en una cesta. Pero la cuna en este caso ancló al pie del Palatino. Y fueron encontrados por una loba y más adelante por el pastor Fausto. Este los recogió y los crió. Ya mayores descubrieron su origen y castigaron a Amulio, restituyendo así al rey Númitor. Logrando su objetivo, se dirigieron a la región de las 7 colonias, donde Rómulo fundó Roma, matando a asesinar a su hermano rey. ¿Ok? O sea, recordemos que las leyendas, los mitos, en este caso, son recogidos con la finalidad más que todo de poder explicar hechos que que hacen no pueden ser contrastables, ¿ok? Es una manera de encontrar una respuesta, ¿no? Y es por eso que en este caso los romanos, para poder explicar de cómo es el origen de Rómulo, ¿no? Es que idearon esa fábula, ¿no? Y así explicaban, ¿no? Los inicios en este caso, del Imperio Romano. Recordemos que en las fases en este caso, de Roma, tiene 3 fases muy pronunciadas. Primero la monarquía, ¿ok? Romana, posteriormente la república, y finalmente en este caso el imperio, ¿ok? La monarquía estuvo gobernada por 2 dinastías. Primero la dinastía latina, en este caso el primero de la dinastía latina, el primer rey fue Rómulo, sí, ¿ok? Que en este caso fue el que fundó Roma. Entonces, él se implanta un sistema monárquico, ¿no? Recordemos, cuando hablamos del sistema monárquico, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos? El rey, en este caso, es el que concentra el poder en Roma, ¿ok? Entonces, debido a la escasez de mujeres, dice que se realizó el rapto a las Sabinas. Creó el Senado, que era una reunión de los jefes de las principales familias. Se dice que un día desapareció, se cuenta al respecto que su padre, el dios Marte, se le llevó al cielo. Los romanos lo convirtieron en el dios Quirino. Numa Pompilio fue el siguiente rey, ¿no? Que es un sacerdote sabino. Asume el trono debido a que la ciudad religiosa. Crea el calendario de 12 meses y divide los días en fatos o fastos, que eran los días para realizar actividades legislativas, un total de 245 días, y en nefastos, que eran más que todo para realizar actividades religiosas, total de 109 días. Tulio Hostilio fue un rey guerrero, elegido por el Senado. Inició la conquista del Alba Longa y convirtió a Roma en la primera potencia de la región. Anco Marcio, otro descendiente sabino,
nieto de Numa Pompilio, construyó el primer puerto sobre el Tigre. Fundó el puerto de Ostia y organizó las instituciones religiosas y es el iniciador de los principales colegios sacerdotales. Luego de la dinastía latina viene la dinastía etrusca, ¿ok? Durante la dinastía etrusca se dio un avance en la cultura romana. El que inició en este caso esta dinastía fue Tarquino el Antiguo, que fue el primer rey etrusco. Manda a construir grandes obras como la Cloaca Máxima, el Templo de Júpiter o el Circo Máximo. Para debilitar la influencia patricia, aumentó a 300 al número de senadores. O sea, los patricios eran los, y lo vamos a ver de repente, son la clase más fuerte dentro de la escala social. ¿Correcto? Servio Tulio, fue el rey más querido de Roma luego de Rómulo. Él realizó el primer censo con el objetivo de conocer la riqueza de la población. A partir de ello se separó a la población antigua en 7 clases de acuerdo a su riqueza. Fue asesinado por los hijos de Tarquino el Antiguo, o sea, de su antecesor. Luego viene Tarquino el Soberbio. Fue un rey muy odiado, en realidad, con él prácticamente se desmorona la monarquía. Despreciaba el Senado, despreciaba las costumbres de los ancianos y contentaba al pueblo con aventuras militares. O sea, de alguna manera era un rey que ególatra, ¿ya? ¿No? Que en ese caso quería asentar fuertemente su imagen en la población, despreciando en este caso con los que debía gobernar, ¿no? Que era el Senado. Una violación de una esposa de un destacado ciudadano por parte de Tarquino el Soberbio hace que en ese caso el Senado inicie una revuelta contra su gobierno. Y al año 500 ya Bruto, en este caso, declara abolida la monarquía e instaura la segunda fase de Roma, que fue la república. Dispuso en este caso que el rey, Tarquino el Soberbio y su familia fueran desterrados de Roma. Cuando hablamos de destierro es que sean, en este caso, expulsados, o sea, se tenían que ir a otro lugar para vivir. Más adelante, los hijos de Tarquino fueron asesinados debido a que pretendían conquistar Roma con la ayuda de los etruscos, ¿no? Entonces, es así como podemos nosotros tener o conocer un poco los inicios de esta gran sociedad, como les decía. Incluso ustedes recuerdan cuando hemos hablado mucho, ¿no? De sociedades como los babilonios, como los fenicios, ¿no? Como los propios hebreos, ¿no? Los egipcios y los cartagineses, por ejemplo, vemos que hay un factor común en todos ellos, es que terminan siendo dominados por los romanos. O sea, fue tal, en ese caso, la expansión y la importancia militar de esta sociedad que terminaron, en ese caso, subyugando a una gran cantidad de pueblos en ese momento importantes. Entonces, o sea, Roma no es poquita cosa. Y, o sea, tuvo una gran expansión territorial en su momento. Posteriormente, como les decía, ya Roma cae, ¿no? Cae ante los pueblos bárbaros, que eran pueblos vecinos, que posteriormente, claro, que diferían, o sea, tenían diferentes costumbres culturales, pero que posteriormente, al invadir en ese caso el Imperio Romano, terminan por ser la semilla de lo que ya fueron las distintas sociedades europeas que conocemos al día de hoy. Pero por lo pronto en este caso, no vamos a quedar con conocer los inicios de una sociedad como la romana. No olvidar que siempre que hablemos de Roma, recordemos que en ese caso que está ubicada en la península itálica, ¿ok? Y el origen, en ese caso, de estas comunidades fueron los pueblos como
los latinos, los sabinos y los sabinas. Incluso entre los latinos y los sabinos fueron los que se fueron intercambiando, o sea, fueron los que primero gobernaron durante la monarquía. Como hemos visto, dinastía latina son los que provienen de los reyes del pueblo latino. Posteriormente, la dinastía etrusca son los que vienen, en este caso, del pueblo de los sabinos. ¿Ok? Ellos fueron los que primero dominaron, en este caso, esta área. Y posteriormente, en este caso, ya vieron, por ejemplo, los griegos también llegan al sur de Italia y se hacen las primeras colonias. Y así que se forman las primeras sociedades romanas, ¿no? Y siempre hay que recordar, cuando hablamos de la etapa monárquica, tal vez entre los reyes que más sobresalen está Rómulo, que fue el primero, ¿ok? Si me recordamos, es el que sienta las bases, ¿no? Para, en este caso, implantar una monarquía, ¿ok? Posteriormente, hay otros gobiernos en otros reyes, ¿no? Cada uno con sus diversas disposiciones. En el caso de los etruscos, por ejemplo, se puede recordar a Servio Tulio, ¿no? Como dice la obra, fue el más querido después de Rómulo. Realizó el primer censo, ¿ok? La idea era conocer la riqueza de la población y así, en este caso, poder distribuir la riqueza, conocer quiénes eran los que más obtenían riqueza y los que menos. Entonces, de alguna manera que ayudabas a los que tenían menor riqueza, ¿ok? Entonces, esa fue una de los primeros gobernantes monárquicos romanos. Posteriormente, como les decía, la sociedad romana va por otras dos fases conocidas como la república y el imperio, que lo vamos a ver en este caso más adelante. No se olviden que el día de hoy tienen que hacer su práctica de la sesión número 13, ya tanto de Historia del Perú como de Historia Universal. También entregar sus tareas en la plataforma, sesión 13. Hasta ahora no veo. Muchos que no están entregando. Ya, no se van a olvidar de eso. ¿Ok? Les deseo buena semana. Nos vemos hasta el siguiente. Chao, Chao, profesor. chao. Chao, profesor, cuídese.